¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Narrativas? Como cada sábado a esta hora, ya estamos listos para platicarles lo que viene aconteciendo en nuestro país y por supuesto también a nivel internacional en muchas ocasiones. Diversos temas, diversos tópicos nos llevan al análisis, a la opinión, a la crítica, al sustento. Y en esta ocasión, sin duda alguna, la semana se la lleva el tema de Maru Campos. El tema de Maru Campos, la presencia de la CIA en nuestro país, en operativos en Chihuahua, la actitud del embajador de los Estados Unidos, Ron Johnson, la actitud también del gobierno mexicano, que para muchos sectores ha sido tibia relacionada con la postura de Ron Johnson. Ha habido mucho debate en ese sentido. Hay voces que exigen que Ron Johnson sea literalmente ya separado de la embajada de los Estados Unidos por actuar a espaldas del gobierno mexicano, que se pidiera su retiro. Otros dicen que no es el momento. En el caso de Maru Campos pasa lo mismo, hay voces que están exigiendo sí o sí, incluso voces dentro del ecosistema mediático de la 4T que exigen juicio político directamente ya para Maru Campos o la destitución directa. Entonces es un tema que vaya que nos pone sobre un espejo en muchos aspectos y que viene a desnudar al elefante en casa, la CIA en México y hasta dónde llega la exigencia frente a los Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos. Mi querido Ricky Valderas, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Querido Jesús, querido Federico, bien y de buenas, con muchas ganas de este programa, por cierto. Fede Bonazo, gustazo. El gusto es mío, querido amigo. Gracias por brindarnos tu espacio para que el camarada Valderas y yo y tú mismo podamos discernir sobre una realidad complicada. Hoy hay que reconocer algo, Fede. Hoy el único que sale bien, presencia, es el señor Valderas. Camisa, lentes, peinado. Tú y yo de plano parecemos que acabamos de llegar de la misma fiesta, hermano. Clark Kent, sí, yo tuve una noche complicada, pero estoy feliz aquí con la banda. Yo tuve una noche bastante buena, pero me levanté muy tarde. El Jopencio se puso a vomitar de madrugada, güey. Ah, eso siempre estresa, güey. Eso Te sí. pagan y los perros deciden romper algo o enfermarse, güey. Es Tenemos como a Clark Kent hoy con nosotros, querido Jesús. eso, Chihuahua. Oigan, pues a ver, voy a comenzar por ahí, mi querido Ricky Valderas. Voy a comenzar con una pregunta muy abierta, ¿no? Digámosle de esta forma, en pocas palabras. Maru Campos, destituida, juicio político o en la cárcel. ¿Dónde debe estar Maru Campos? No, yo sí quiero ser súper categórico, queridos. Desde mi perspectiva, evidentemente este es un juicio a partir de experiencias de vida, de recolección de datos. Maru Campos debe estar en la cárcel. ¿Por qué digo esto? Por el tipo de institución, por la subordinación que se presta en este espacio, por la participación que ha tenido la agencia en toda América Latina. Hay que empezar a explicarlo por pasos. La CIA evidentemente tiene una configuración jurídica, es una institución que debe de cumplir normas, ¿no? Y entonces en su Legality Clarity dice claramente que las operaciones políticas, económicas, o militares, cuando no sean en Estados Unidos, requieren forzosamente de la autorización del Estado en donde estén. Esto no lo tienen. Y en ese sentido tenemos que darle la razón. Si Claudia Sheinbaum estuviera mintiendo, qué fácil sería a Mario Campos salir a decir, sí, mira, aquí está el papel, sí les avisé. No hay necesidad de esta discusión, ¿no? Que es muy prolífera, que tiene un montón de lo que nos dé la gana. Pero este argumento de la autonomía de los estados, es decir, el federalismo, no nos da para esto. Y menos en una condición en donde estamos hablando de un grupo que se ha aliado con grupos paramilitares, que ha hecho trabajo de contrainsurgencia, que ha orquestado golpes de Estado. Yo no sé si Maru Campos no ha leído, y lo digo de verdad con toda la humildad posible, pero esta gente estuvo respaldando a la Dirección Federal de Seguridad, que son la policía que persiguió, acosó y espió, no nada más a los grupos de izquierda, también a nuestro expresidente Andrés Manuel. Este grupo, aparato paramilitar del PRI, del periodo más oscuro de la historia de México, me refiero a la Guerra Sucia, fue patrocinado y entrenado por las mismas personas a las que Maru Campos les abrió la puerta, sin notificar, sin saber qué están haciendo realmente y sin entender que esto es un aparato de forcejeo político, sin entender
que esta gente siempre ha tenido la consigna de destruir todos los movimientos de izquierda. Este es un atentado contra el movimiento de la Cuarta Transformación. Si la 4T no lo entiende así por las necesidades políticas que tiene, esa es otra historia. Pero al día de hoy tenemos una serie de expedientes que los militares que asesinaron gente durante ese periodo terminaron por calcinar para que no nos enteráramos de lo que ocurría. Entonces, invito de la manera más positiva posible a la señora Maru Campos a una reflexión profunda si realmente sus intereses políticos o lo que sea que ella esté haciendo vale la pena para esta atrocidad. Ahí lo quiero decir porque hay muchas cosas más que decir respecto a la CIA. Mi querido Fede, gracias, querido Ricky. Mi querido Fede, Maru Campos puede decir que no sabía y entonces surge otra, porque ahora brinca algo. Ayer anuncia Maru Campos que va a crear una unidad especializada para que investigue qué fue lo que pasó. En una de esas, yo soy muy mal pensado, ¿verdad? Ya casi 30 años en esto me llevan a tener el cerebro podrido en muchas cosas. Entonces yo no sé por qué siento que va a terminar diciendo que ella no se enteró y que fue culpa del fiscal y del secretario de Seguridad de Chihuahua los que van a terminar cortándoles la cabeza para que alguien tenga que pagar por esta situación. Pero, o aplicaría la que mi padre sabiamente decía, mi padre era muy sabio, el sutil arte de hacernos al tío Lolo, en pocas palabras, ¿no? Pero ya creó esto. Hoy en la mañana, el Gabinete de Seguridad lanza un comunicado donde dice las dos personas, los dos agentes de la CIA, no tenían ningún permiso para estar en México operando de esa forma. Entraron de otra manera, jamás entraron en esas condiciones como integrantes de la CIA, es decir, ni siquiera se identificaban como integrantes de la CIA para estar operando en México, y por lo tanto, la Sedena ayer concluye, nosotros nunca supimos quiénes eran porque fuimos con una acción perimetral, no era nuestro operativo, era el operativo de la Fiscalía y la Secretaría de Chihuahua. Fuimos solamente como respaldo y nosotros no tenemos la facultad de revisar quiénes están ahí, más si van vestidos como policías de Chihuahua. Entonces la pregunta es, ¿quién apoya a Maru Campos para hacer una acción de esta naturaleza? ¿Por qué la lleva a cabo Maru Campos una acción de esta naturaleza? A mí me cuesta trabajo pensar que lo hizo ella sola, o por sí sola, pero ¿cuál es tu primera reflexión sobre eso, mi querido Fede? Es un episodio que nos da para reflexionar sobre varias dimensiones. Pienso en el público que hace el favor de ver narrativas, a veces que es público de otros países, lo cual me enorgullece que nos vean de tantos países hermanos, tantas personas y que se estarán preguntando si nos clavamos en la peripecia, en la minucia de Ahorita Maruca. lo vamos a profundar, ahorita lo vamos a profundizar, vamos. Exacto. Voy con ritmo, voy con ritmo. No, 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 no. Usted va muy bien. Yo me estoy excusando a mí, no a usted, que es em, acá me gustaría a mí dividirlo en tres grandes temas, pero voy a responder tu pregunta. Está la realidad y está la ficción. Los políticos construyen ficción para protegerse a sí mismos, para venderle a sus electores y a la ciudadanía un relato que los convenza más. El político no quiere muchas veces mostrar sus flancos débiles y construye relatos. La realidad tiene una serie de hechos y evidencias que en este caso concreto, ¿qué tema fundamental estamos hablando? El de intervencionismo de Estados Unidos en México, que es el mismo tema del intervencionismo de Estados Unidos en el mundo y en la región latinoamericana. Particularmente nos interesa este episodio, ha desatado una discusión viejísima que tiene muchísimos antecedentes, que son todos los episodios y las políticas de intervencionismo de Estados Unidos en México, que van desde invasiones territoriales y militares, donde México incluso pierde gran parte de su territorio en el siglo antepasado. Hay también una serie de episodios donde Estados Unidos interviene militarmente. Hay otra serie de episodios, incluso yo preparé una listita de lo que son los episodios consecutivos desde que Trump toma el gobierno de injerencismo en México. Hay otra dimensión interesantísima de conversar, ¿no? Una es cómo vamos a conversar con el coraje que nos impone ser o intentar ser, cada cual con sus limitaciones, las mías muchas, por cierto, analistas políticos, pero eso quiere decir que como decía tu tío, me encantó No, mi papá decía que era el sutil arte de hacerle al tío Lolo.
el sutil arte de hacerle al tío Lolo, que es un eufemismo parecido o equivalente a atole con el dedo, ¿correcto? O más bien dicho, hacerte pendejo solo. O hacerte pendejo. Ahí ya no hay eufemismo, ahí estamos hablando Ese ¡Quiero es, literalmente. ver mis el- papás! esa es la frase que utilizaba mi padre. Hacerte al tío Lolo. Vamos a hacerle al tío solo para no decirte te estás haciendo pendejo solo, ¿no? O sea, Es maravillosa la frase, es sabiduría, hermano, sabiduría la popular. sabiduría popular y familiar de los Escobar que yo voy a adoptar porque para mí, yo tengo otro término que es el atolededismo, ¿no? La práctica del atolededismo. Es decir, para que los que no sepan lo que es atole con el dedo, es decir, empezar a construir un relato que a todo el mundo satisface y tranquiliza, pero que no tiene un pepino que ver con la realidad. Entonces, ¿desde dónde vamos a abordar esta conversación? Pues yo creo que hay que abordarla por respeto a la audiencia, desde la realidad. Esto implica revisar al gobierno federal en este episodio, porque que Maru Campos es culpable de haber violado la ley de seguridad, de no haber avisado, de no responder la llamada a la presidenta, tal cual. La presidenta con enorme paciencia lo denuncia en la mañanera. Y además todos los antecedentes de Maru Campos, todo lo que han montado contra Javier Corral en Chihuahua, todo la presunta corrupción en la que ella estuvo vinculada con el gobernador anterior a Corral Duarte. En fin, si tú revisas la biografía del personaje, está plagada de denuncias, de presunciones de delitos graves, de corrupción. No es cualquier persona que de golpe tuvo un desliz y aparecieron allí en Chihuahua unos agentes de la CIA, ¿no? Evidentemente, esta mujer, es lo que decía Ricky, tiene que enfrentar o enfrentará, esperemos, la justicia en algún momento. No anima mucho a pensar que en este momento se va a acrecentar la pelea que puede suceder después de la reunión que tiene ella con Harfuch el día de ayer. El secretario de Seguridad Federal se reúne con la gobernadora de Chihuahua y ambos salen diciendo que se va a cooperar, que se va a estudiar bien a fondo el asunto. Ella anuncia que se va a hacer esta comisión de investigación, lo cual es completamente absurda, formada por la gente que debería ser investigada. O sea, el absurdo total. Acá dejo la primera intervención mencionando solo otras dos ámbitos de conversación interesantes. Está la intervención de los Estados Unidos en México, que es algo que detona este episodio para conversar, y está el uso político del episodio y de la intervención. Es decir, un, una 4T muy interesada en que Chihuahua, el PAN, se debilite para poder recuperar allí el control de un estado clave que es fronterizo. Y hay una tercera dimensión. Hay un México que al cual que repudia la intervención de los Estados Unidos, que es nacionalista y soberanista, y hay un México que quiere ser parte de los Estados Unidos. Y gran parte de la oposición panista de este país tiene ese ADN, quiere ser parte de Estados Unidos. Maru Campu eh, pertenece a este grupo. Acá lo dejo. Hay varios temas que ambos han puesto sobre la mesa que vale la pena profundizar. Voy a tratar de... ¿Cómo se notó nuestras disciplinas tan distintas, verdad? ¿Por Que, Voy a qué? tratar que nuestras de disciplinas tan aglutinarlas. distintas se notó en nuestra participación, nuestros temas de interés. ¿Por qué? Dígamelo, Valderas. Y porque fuiste muy sistemático, muy procedimiento científico y yo muy de historia, muy análisis de documentos. Qué Bueno, cuando loco. quieran pelarme los dos, continuamos, ¿eh? Por favor. Señor Escobar, por favor, disculpe. Gracias. Qué amables son. Perdón. A lo que voy es esto. Ahorita mencionaba en su primera intervención, Ricardo, Maru Campos tiene que estar en la cárcel, literalmente. Violó la ley de seguridad nacional, violó la Constitución en pocas palabras. Y no se trata de ser especulativo, simplemente es una cuestión de lógica Es y de método. procesos, de método. No es creíble que no supiera, así de sencillo. No es lógico que no supiera. Y como bien lo señala Ricardo, si esto hubiera sido así, pues la primera que se hubiera zafado es ella, diciendo ahí está, ¿no? Incluso la andanada por parte del PAN fue tratar de justificar la participación de la CIA en territorio nacional, vendiéndotela como que Right. gracias a eso disminuyen los índices delictivos. Y eso me lleva precisamente a este punto para ir entrando también a lo que han mencionado. Maru Campos tendría que estar en la cárcel. Primera pregunta, Ricky. ¿Llegará hasta ahí Morena precisamente o se le puede dar ese uso político en un momento dado de tenerla controlada para que no se meta en las elecciones con esta información?
o denostarla mediáticamente para que le golpee electoralmente. Y hay una segunda pregunta también para ti en ese mismo marco, que tiene, la primera es esa, ¿llegará Morena hasta allá? O, y dos, ¿qué pasa con Ron Johnson? Porque a final de cuentas, Maru Campos comparada con Ron Johnson, perdón, con todo respeto, no están en la misma liga. O sea, Ron Johnson es el gran artífice de toda la operación de la CIA en este país. Entonces, y que aparte el tipo ni siquiera se disculpó por eso, ni siquiera ha No, salido a aclarar nada. O sea, absolutamente. Salió en Michoacán, en Mazatlán, a cuestionar incluso el tema de la corrupción en México. Entonces, ¿tú por dónde lo ves? voy a comenzar por Ron Johnson porque es el más fácil de responder. A ver, las embajadas de Estados Unidos históricamente han funcionado como un aparato de golpeteo. Históricamente, cualquier país democráticamente electo que se opone al imperialismo yanqui, inmediatamente llegan las embajadas a llevar la democracia, ¿no? Esta ha sido la práctica. Y además de que los procesos jurídicos de Estados Unidos les permiten, digamos, cierta independencia. Y hay un dato que a la mayoría de los comunicadores se les está olvidando, porque he visto un montón de gente, la CIA no avisó. No, ¿se acuerdan lo de las fiscalías independientes? Bueno, la CIA es independiente del Ejecutivo. Ellos no tienen que avisarle a Donald Trump para hacer esto. Así es. Entonces, no necesitan permiso. Ron Johnson está en todo su derecho de no pedir disculpas y de no hacer nada. Él está haciendo su trabajo de intervencionismo que ha hecho toda la vida, ¿no? Aquí el tema que me parece pilar en lo de Morena. Híjole, voy a decir una cosa muy fuerte, ¿no? Pero me parece que por puro respeto a Andrés Manuel López Obrador, yo tengo su expediente, el expediente que le construyó la Dirección Federal de Seguridad, es un capítulo que estoy proponiendo para mi próximo libro. El cómo la Dirección Federal de Seguridad, el aparato paramilitar del PRI, que fue entrenado por la CIA, espió al expresidente. Entonces, por puro cariño, digo, no sé si le tengan o no, pero por puro cariño deberían. Es bien complejo, amigo, porque hay tres puntos bien característicos de este aparato, no es de seguridad, es de inteligencia. No es lo mismo. Tenemos pruebas fehacientes, lo que decía Federico, una cosa es la trama que hacen los políticos, ¿no? El vodevil de la política, y otra cosa son los hechos, ¿no? Y el vodevil de la política nos dicta que la CIA es un aparato de inteligencia y seguridad norteamericano. Pero la realidad, amigo, la realidad nos habla de una agencia involucrada en derrocamiento y golpes de Estado. La CIA organizó y financió operaciones para remover a líderes electos como Mogahed en Irán en 1953. A Jacob Arbenz en Guatemala. Todo el mundo conocemos a exiliados y exiliadas de Guatemala. Esto hay pruebas, no es vodevil de la política. Otro, el proyecto MK Ultra. Estos infames se atrevieron a experimentar con seres humanos administrándole dosis de droga mínimas y electroshock y aislamiento. Esto no es vodevil de la política, es realidad. Hay un programa de tortura y prisiones secretas que se llama 11S. Tenemos los documentos firmados por las máximas autoridades del mundo. Yo publiqué en mi cuenta de X hace 20 días que ellos particularmente calificaron al movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional como un grupo terrorista y que había que neutralizarlo durante el periodo del convenio del Tratado de Libre Comercio. Sus intereses siempre han sido esos. Ahora es el litio, es los paneles solares de Sonora. Por eso están tan interesados en Chihuahua y por eso están tan interesados en Sonora. Y antes era el Tratado de Libre Comercio, que ¿qué implicaba el petróleo, ¿no? Y entonces, ¿qué están haciendo? No están haciendo inteligencia para que el mundo sea pacífico. Entonces, yo creo que la crítica que está haciendo Federico es fundamental, solo que a mí sí me parece que Maru Campos traicionó la nación de una manera que yo creí que no iba a volver a pasar. Porque tras la llegada de la Cuarta Transformación, yo creí que había un acuerdo social sobre los principios, que era el del reparto equitativo de los recursos, la búsqueda de la justicia social, todo lo que nos caracteriza a las personas de izquierda. Y yo entiendo que esta mujer puede ser una beata de su iglesia y que no esté a favor de casi ninguna política
de los movimientos de izquierda. Yo no soy militante de Morena, no me interesa. Y eso está bien, pero yo creo que hay ciertos límites históricos en México, que esto sí es algo bien de mexicanos, porque estas personas a través... Hay otro programa, es que me puedo pasar toda la tarde hablando de programas de intervención de esta gente, pero no sé si ustedes se acuerdan del programa Litempo. Sí, claro. El programa Litempo operó al mismo tiempo que el entrenamiento a la Dirección Federal de Seguridad. Y entonces eran elementos de la CIA inmersos en el Poder Ejecutivo Nacional Bueno, que Luis daban órdenes de Echeverría a y quién Díaz Ordaz se matar. acuerdan también, hermano. Ellos apoyaron a Díaz Ordaz. Esta gente está involucrada en genocidios, cabrón. O sea, perdón, ya me emocioné. Perdón, mamá. Yo sé que me No, escuchas. no, no, usted dele que va muy Pero bien. es que sí me regañan, güey. O sea, me parece que de verdad estamos frente a un momento en el que yo no sé si activamente o no, pero Maru Campos acaba de abrir grietas del 68, carnal. Y esto es súper peligroso porque hay familias de desplazados, hay gente guerrillera que... Yo conocí a un profe que no tenía ni acta de nacimiento y me dijo, por favor, Valderas, ayúdeme a que no cierran mi primaria. Los militares desaparecieron mis documentos y yo, si cierran la escuela, me voy a morir de hambre. Del periodo de la represión, de los militares que esta gente entrenó. Es que en serio, no entiendo en qué cabeza cabe que esto pueda seguir pasando a estas alturas. No entiendo el desconocimiento, la ignorancia. La ignorancia a veces puede ser muy cruel. Y detrás de esto hay de verdad historias muy, muy, muy complejas. Es más, así, a ver, ustedes saben que Sergio Aguayo no es santo de mi devoción, pero hasta él entiende que estas personas fueron quienes entrenaron a la Dirección Federal de Seguridad. De eso tratan varios de sus textos. Es uno de los analistas en México que sobre este tema sí hay que leer. Entonces, creo que por la gravedad del asunto, en mitad de una discusión geopolítica tan compleja, en donde tenemos una gran relación comercial, pero al presidente de los güeros, con un lenguaje de un niño de 6 años y uno que no fue educado por mis papás, por lo menos, porque conozco muchos niños de 4 años que tienen más lenguaje que ese señor. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? A ver, hay protocolos, hay sistemas, no queremos derrocar a nadie, somos México, nosotros somos el verdadero, porque luego la gente dice, soy Suiza, no, México es el verdadero Suiza, México es el verdadero pacifista del mundo. Nosotros somos eso. Y que esta mujer no lo entienda, que estamos buscando la paz, que hay protocolos, que no queremos el desmantelamiento de Estados Unidos, ni yo, bueno, personalmente a mí no me interesa, yo adoro la cultura yanqui. Me encanta leer a la generación beat. Esta discusión la he tenido mucho este tiempo. Lo que no quiero son episodios de crímenes de lesa humanidad, amigo. Perdón. Y la primer cosa que tenemos que hacer es por recordar el pasado y entenderlo y no actuar como está ocurriendo ahora y bajo qué órdenes. Es que Maru Campos yo además la tendría en una celda entrevistada. ¿Quién te lo pidió? ¿Cómo te lo pidió? Porque esto es un escándalo global. Perdón, ahí la dejo. Gracias, mi querido Ricky, que viene prendido, viene encendido, mi querido Ricardo, eso me encanta. Es mi tema, Este, amigo. a ver, Fede, aquí hay un punto. Ya Ricardo planteaba, ¿no? Cómo opera la CIA, planteaba el personaje Ron Johnson como tal, que uno de la CIA siempre será uno de la CIA. Digo, desde que llegó Ron Johnson sabíamos que para ahí van, Ya o sea, eso no es venía. un empresario, no es un diplomático, es un halcón en toda la extensión de la palabra. Su pasado nos confirma quién es Ron Johnson. Maru Campos, efectivamente, yo no le veo ninguna posibilidad de defensa a Maru Campos, esa es la verdad. Yo coincido, para mí Maru Campos ya tendría que estar enfrentando un proceso. No sé cómo van los tiempos políticos en ese sentido. Sé que en Coahuila, en Chihuahua no se va a dar por la cuestión de los votos, pero es un asunto federal, entonces eh, para mí van muy lentos, pero y eso es a lo que voy con la pregunta que yo, Fede. ¿Habrá castigos? Porque si no los hay un precedente peligrosísimo completamente. Si tú permites que un gobernador o gobernadora actúe de esta forma, si tú permites que el embajador de Estados Unidos pues haga esto,
Entonces, ¿por qué no habría castigos? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no se llegaría hasta el final para sancionar a estos dos personajes de una forma u otra? Digámoslo claro, yo sé que la relación con Estados Unidos es muy difícil y ahorita el TMEC es complicadísimo y Trump y lo que quieran, pero Andrés Manuel López Obrador congeló las relaciones con Ken Salazar cuando Ken Salazar se metió a la discusión de la reforma judicial. Le prohibió la entrada a Palacio Nacional al embajador de Estados Unidos. No lo expulsó porque no podía llegar a ese punto, todos lo sabemos, pero le congeló las relaciones. No quiero hacer una comparación injusta porque sé que México jamás había enfrentado una presión como la que está enfrentando de parte de Estados Unidos en la actualidad. Y ya vemos cómo es Estados Unidos, pero no tendría que haber sanciones, a pesar de todo esto, para limitar acciones tan deleznables como esta. No quiero responder. Sí, yo quiero hacer un paréntesis. A Ah, ver, nos han invadido. No creo que eso, No, bueno, estos dimes y tiene diretes razón. estén- Corrijo, No, en a la ver, historia moderna de México, sí, Estados Unidos, sí. ¿no? En la historia moderna de Estados Unidos. Ok, ¿qué opinas de que Pedrito Sola recibe su versión? Que le hablemos de lo de José, consiguen. el problema entre José Ramón y Faitelson, por favor. Ay, no me meto. No, pero a ver, voy a explicar por qué no quiero, por qué me cuesta. Estoy obligado a responder. Pero antes hago un pequeño paréntesis bonaciano de por qué me cuesta mucho responder, porque vuelvo al tema. ¿Hablamos con la evidencia y la realidad o hablamos del querer ser y los deseos? A mí me encantaría que México, López Obrador y Claudio Sheinbaum, que estoy seguro que en su fuero íntimo son profundamente nacionalistas y aman a este pueblo, no hubieran querido hacer cosas que tuvieron que hacer. O sea, en la primera presidencia de Trump, Trump amenazó con aranceles y amenazó con situaciones en la frontera. ¿Y qué hizo México? México, con un tipo como Garduño, el responsable de la tragedia de la estación migratoria de Ciudad Juárez, premiado después por la 4T, entró a sustituir a funcionarios que tenían otra idea del asunto migratorio, que era la idea original de López Obrador, tratar a Los los hermanos conservativos, lo que migrantes están. como los seres humanos que son. Y tuvimos que recrudecer el control de la frontera sur. Y se cometieron allí, es la CIA que me está llamando. Qué bueno que a ti te hagan así. A mí me intercepta las llamadas el Mossad, pero síguele. Son gente muy parecida y están en contubernio permanente. Eh, a mí me encantaría que poder decir que somos un país totalmente soberano, que cooperación sí, subordinación no. Pero somos un país hiperdependiente y esto no es culpa de la 4T, esto es culpa mucho en la dependencia económica de lo que significó la puesta en escena del modelo de integración, que de integración tiene poco, más bien que es un modelo de subordinación comercial, que es el de con beneficios para ciertas áreas de nuestra economía, porque las cosas siempre son complejas, no son blanco y negro. Es decir, los tratados de libre comercio de América del Norte han beneficiado a ciertos sectores productivos del país, pero han perjudicado muchísimo a otros y sobre todo han perjudicado a los pequeños productores. Pero estoy hablando de que hubo un plan económico donde se genera una dependencia de México enorme comercial con Estados Unidos. La dependencia política, geopolítica, es tremenda también. A mí me encantaría poder decir, no. Ahora, les pongo, volvamos al caso, volvamos al caso. Gilberto Loya Chávez, procurador de Chihuahua, 6 días o algo así antes de este asunto, publicó en Twitter que estaban actuando estas agencias, estaba la presencia permanente de estas agencias, que se le brincó el tuit al gobierno federal. Yo temo que no vaya a pasar mucho con Maru Campos, al menos en el corto plazo. Porque si nosotros revisamos la cantidad de episodios de intervencionismo en los Estados Unidos, en México, durante la era Trump, son enormes y muy numerosos. Ya cuando los enlistas dices, drones,
maniobras navales, voladura de una lancha cerca de Acapulco, el injerencismo abierto de Ronald Johnson, el embajador, que en la sesión de confirmación del cargo ante el Congreso de Estados Unidos dijo que todas las cartas están sobre la mesa con relación a México, es decir, el intervencionismo también, que es la misma, es el mismo discurso que tienen todos los embajadores de Trump en la región, como el embajador Lamelas en Argentina, que dijo, vengo a garantizar que Cristina Kirchner siga presa y a que aquí haya una democracia afín a los intereses de American First. Y lo dijo Johnson en la primera ceremonia que hace en México, hace una reunión de ultraderecha, que es insultante al mismo gobierno de izquierda que lo está recibiendo, y donde dice, aquí truenan mis... ¿no? Ahora, hay que entender que no podemos inocentemente y en pos de un soberanismo retórico salir a pelearnos con estos tipos. La relación de poder es muy asimétrica, tienen muchísimo más poder que nosotros. Y en ese sentido festejo la cautela, la sabiduría y la muñeca política que tiene la presidenta. Lo festejo. La verdad es que lo ha hecho increíble para tener a un genocida aquí arriba, un tipo que bombardeó Caracas. Un tipo al que ya no le interesa la diplomacia. A Estados Unidos este episodio le tiene sin cuidado. El extrañamiento que se elevó contra la embajada le tiene sin cuidado. A Trump le vale. Si pues, yo soy superior y si no te gusta te tiro un F-15 o te bombardeo con drones la frontera o me meto yo como se metieron los de la CIA o cómo se metió Estados Unidos. ¿Quién secuestró al Mayo? Digo, sí, al Mayo. ¿Eh? ¿Quién lo secuestró? En territorio mexicano. Es la verdad, es la verdad. No nos gusta, me desagrada, me enoja. Yo que formo parte de ese sector de la población que es soberanista y nacionalista y dice no, México para México y los mexicanos, yo no quiero formar parte de la cultura gringa. Yo quiero formar de la parte de la cultura mexicana y yo quiero ser mexicano, no quiero ser gringo, no quiero que nos absorba como una amiba, como absorben a otros países lo que han hecho en Panamá, lo que hicieron en Granada, lo que están haciendo en Venezuela. Yo no quiero que México se convierta en Venezuela, donde el presupuesto nacional se lo decida Marco Rubio. Me caga la idea esa. Pero eso es una cosa y otra es pues, reconocer la simetría de poder con estos tipos. ¿Cómo la vencemos? Esa es una pregunta fascinante en la cual no me adentro ahora para no extender. Adéntrate un poco, ¿cómo la vencerías? Solo con integración, solo con coordinación, solo de países, ¿eh? A esta faceta imperial solo se puede oponer resistencia generando instrumentos de coordinación y cooperación que desafíen el poderío gringo en bloque. Sí, va petróleo para Cuba. No, primero por razones humanitarias evidentes, pero segundo porque es un gesto de desafío al imperio. Sí, va Maru Campos presa allá. Nada de reuniones con García Harfuch y buena onda y que vamos a ver, no. Presa, indiciada ya judicialmente porque violó la ley de seguridad nacional. Ya presa, se acabó. Pero eso es decirle a Estados Unidos que la cooperación, cuando se produzca y se evidencie, porque si no hubiera habido accidente carretero en Chihuahua, no estaríamos haciendo este programa y la CIA estaría operando en México, como ha operado siempre. Hasta presidentes de México han sido agentes de la CIA. Así que o sea, ¿cómo es otra vez lo del tío que se me olvida? El atoleledismo, por favor, ya, con el El tío atoleledismo, Lolo. el tío Lolo. Entonces, eso dudo que vaya a pasar. Y es más, si pasa, me parece que va a ser más por razones políticas, porque la 4T quiere recuperar Chihuahua, pero sabe que no se puede enfrentar directa, violenta y abiertamente con los Estados Unidos. Que acá debe haber mucha conversación soterrada para que este episodio se borre, se olvide y vayamos a lo que sigue, al Mundial, al Temec y a todo el resto de la agenda bilateral. Una agenda que si sigue siendo tan bilateral nos va a perjudicar mientras Trump sea el presidente de ese país. Y ni hablar si viene Vance, porque Trump ya está gagá y muy probablemente lo saquen, le den una patada en esas nalgas que tiene, horribles, y entre Vance a dirigir los Estados Unidos. Con Marco Rubio al lado, con Hexet y toda esta banda de forajidos que no es que ha tomado el poder político en Estados Unidos,
sino que han sido, el poder político de Estados Unidos está comprado por las grandes corporaciones. Una de ellas, Palantir, sobre la que yo escribí un artículo que se publica el día de hoy en Diario Red, que realmente es cuando uno lee el manifiesto de Palantir en Twitter, en X, le recomiendo a la audiencia que lo lea. Es escalofriante el poder que esas corporaciones tienen ya sobre los estados. Los estados-nación están realmente subordinados a la agenda de este poder concentrado corporativo. En este escenario, pues la presidenta se reúne con BlackRock, la presidenta tiene que ceder, Lula igual, Petro también, todos nuestros proyectos progresistas están muy maniatados. Como no generen un bloque para decir, no, BlackRock, hasta aquí, compadre, Coca-Cola, ¿sabes qué? Hasta acá. Con la salud de los niños, no. Yo no organizo un mundial con una persona que anda encarcelando paisanos y mat. ¿Cuántos mexicanos han muerto ya en custodia del ICE? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, entonces, si Petro, Lula, claro, ahora tuvo la reunión de Barcelona, acá lo dejo para no extender. ¿Qué pasó? Declarativo, otra vez. Básicamente declarativo. ¿Qué es importante la reunión? ¿Que mejor que se haya hecho a que no? Sí, claro. Pero yo no veo todavía una resistencia en bloque mucho más firme como ameritan los tiempos. Digo, es fácil decirlo desde la comodidad de mi cuartito, y otra cosa es conducir el Estado mexicano. Y ahí repito que creo que la presidenta ha actuado con enorme prudencia y si uno se pone en sus zapatos, entiende muchas veces por qué tiene que sonreír, a veces cuando en realidad, y lo ves, que yo la conozco, está profundamente indignada. Mi querido Ricky, amén de que quieras hacer un comentario de lo que dice Fede, también me gustaría que, precisamente porque es tu expertise y porque hay mucha gente que está confundida en ese sentido, eh, porque hay gente que pregunta, ¿qué hace la CIA en México? ¿Qué hace la CIA realmente en los países? Se habla de la droga, pero realmente la CIA, ¿a qué entra a los países? Ya en parte lo dijiste, pero para profundizarlo un poco, amén de lo que quieras comentar, lo que señalaba mi querido Fede. Sí. Bueno, lo primero, es cierto que no es culpa de la 4T la falta de soberanía de México, que es real, no somos un país soberano, pero a quien le encanta llenarse la boca con esa palabra. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, justo porque entendemos esto. El escenario es bastante más complejo, querido Fede, porque la ley no está para que cumplirla cuando se nos haga fácil cumplirla. Y la presidenta propia fue la que dijo que esto está fuera de la ley y la Constitución mexicana. ¿Qué mensaje, imagínate, que mandamos a nuestros paisanos en Chihuahua si salimos como Morena a pedir el voto, pero la ley se cumple cuando es fácil cumplirla, ¿no? Pues que así A pasa. ver, a ver, pues sí, 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 por O eso, sea, tú dime, pero se cumple la ley, se cumplió con Yunes la ley. pues con el propio Javier Corral que anda prófugo, ¿no? Bueno, anda Eh, prófugo según señala Maru Campos. Es que es el proceso, la ley no está para cuando nos guste, hay que cumplirla, hay Pero que la ley cumplir. está secuestrada por interés político, Ricky Por querido. eso, pero ya no que ya estábamos muy libres por la reforma al Poder Judicial. No, bueno, no, para nada. Entonces, estos cambios que eran paulatinos y por eso era indispensable decir, esa reforma al Poder Judicial no sirve de nada sin sin fiscalías realmente autónomas, sin peritos que realmente no puedan ser cooptados para poder hablar de estos procesamientos. Pero no podemos salir en la máxima tribuna de este país a decir que hay un delito, porque además esto es un agravante, porque ay, maldita sea, se me fue el nombre, pero implica más años de cárcel infraganti, ¿no? Cuando te, te cachan cometiendo un delito, te pueden meter preso y ya. Entonces, aquí el problema es que nuestra justicia, aún con todo el discurso de la 4T, sigue siendo una justicia muy cupular. Es decir, para la gente pobre, pues va a la cárcel. La gente rica, con todo y su reforma judicial, sigue libre. Por eso ahí tenemos a Maru Campos, justo herencia de la 4T. Es que esa sí es su culpa de la 4T, porque ya tuvo la capacidad para reformar la Constitución y hizo lo que quiso con su reforma judicial. ¿Ok? Sal y defiende tu reforma judicial, porque vas a salir mañana a pedir el voto. Y entonces todo lo subsecuente ya es culpa de la 4T. Yo creo, ¿no? Era nada más como ese paréntesis, porque sí me parece que también es un poquito
Yo creo que la presidenta sabía lo que hacía cuando salió a decir que era contra la ley. Bueno, es que no puede decir otra cosa. Porque Exacto. tiene que responder a las audiencias mexicanas, no solo mandarle mensajes a Trump. O sea, no Eh, a, puede la no, presidenta no, brincarse, no es un a detalle. sus gobernados. Es que ella no está, o sea, como en Ahora, la hay un mañanera. detalle, si me permiten aportarlo, Por supuesto. que, que va de la mano de lo ahorita de la construcción que se está dando y que a mí me da una cierta esperanza. El gobierno federal, en cada una declaración que hace, va articulando que hay una violación a la ley. O sea, desde que aparece la presidenta dice aquí se violentó la soberanía y la soberanía se tiene que respetar, se violentó la ley. La postura de Harfush es, fuimos a explicar por qué se violentó la ley. O sea, el Gabinete de Seguridad sale y dice, estos señores entraron violentando la ley. Sedena y Marina perdón, Sedena se echa para atrás y dice, nosotros es culpa de Chihuahua. Hay un entorno en construcción, desde mi punto de vista, para sancionar a alguien. Mi punto es a quiénes van a sancionar, porque el entorno como tal, narrativo, descriptivo y jurídico, está puesto para que se vayan encima de alguien. Y en un momento dado, tendríamos que ver los tiempos ¿a qué me refiero? Que hay en el Senado de la República particularmente, pero Pero tienes un punto, Jesús. La litis yo creo que sí va a decir que va a ser el fiscal, ¿eh? por Claro, eso, para lo que voy, yo creo para que lo van que voy sobre es el eso. fiscal. La aparición de Campos, es decir, la vamos a hacer una unidad especializada, pero me da, ese es lo único que a mí me llevaría a pensar que quieren sancionar a un tercero que no es Maru Campos. Y creo que lo que están discutiendo ahorita realmente, al interior incluso del gabinete, fíjate lo que yo pienso, es si es Campos o si van a comerse al fiscal y al secretario. Pero alguien va a pagar esto, porque toda la estructura narrativa ya está para que pase eso. Están midiendo el agua de la reacción que va a tener si solamente se queda en el fiscal. ¿Puedo ser teoría de abogado del diablo acá? Por favor, No, ¿vas a defender al fiscal? No hagas eso, No, no, amigo, no. ponte yo el casco digo, de aluminio. siendo suspicaz y sabiendo cómo se maneja la política, porque no es que estemos ante una lucha de perfectos contra imperfectos. ¿No habrá algún elemento que al gobierno federal prefiere que no salga a la luz y hay algún tipo de negociación ahí? Lo que pasa es Sí que lo vamos uno a ver. pensaría eso, pero la narrativa no sería tan drástica. No es que no lo es. Sí, lo es. Desde Eh, el momento en que dice la presidenta, fíjate, es drástica desde el momento que dice la presidenta, no me contestó la llamada. es una carta de negociación que está ahí. No. Pero Yo como creo que la carta de negociación no es que el gobierno federal pudiera tener algo que ver. La carta de negociación es, Campos, no te metas en las elecciones de este año, el Ah, próximo. no, 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 ese es el resultado de la O negociación. sea, yo creo que Pero Campos, tú no te vas a meter. ¿Por qué? Porque no tengo que cederte nada. sí, no, ese Te puede estoy ser el cediendo resultado. que no te tumbe antes. Yo no lo sé, no tengo Ah, bueno, ninguna. tampoco yo, no estamos Lo ahí. único que propuse es que ya había declaraciones del fiscal, del secretario de Seguridad de Chihuahua, suficientemente alarmantes como para haber iniciado una investigación que no se inició. Pero Entonces, ponle, perdona que te interrumpa. no, no, por Y favor. perdón que me involucre yo, pero supongamos que efectivamente que hay alguien en el gobierno que lo sabía. Ajá. Ese único alguien es Omar García Harfuch. No nos vamos a ponerle nombres. Ah, si El lo sabía único, Hartford, Esa era mi siguiente a lo que voy es participación. eso, a lo que voy es eso. El único que podría habérsele brincado, que tampoco se le brincó nada, porque a Harfuch no se le va nada, ajá, sería Eh, Omar García Harfuch. Ajá. se le fueron las bandas Pero- criminales en sí, bueno, Guerrero. pero entonces Sí todos se le sabemos van que esa es cosas, otra cosa, ¿verdad? ¿no? Sí se le van cosas. A lo que voy es esto. En cuestión de eso no se le va. Hay 47. Entonces, ¿el punto cuál es? Si la presidenta sabe que Harfuch está metido en un asunto de esos, no sale a hacer una declaración tan drástica. Sale a matizarla desde el principio. Yo pienso lo Porque mismo. sabe que tiene a sobre de confianza metido. Y Harfuch no sale a hacer una declaración tan drástica al decir, yo no tenía ni idea. Pienso exactamente igual y por eso Harfuch dije no declaró podemos de manera subestimar a la presidenta. tajante, nosotros no tenemos ni idea. O sea, si hay alguien que dice, oye Omar, sí tienes, te lo digo abiertamente, ya lo hubieran filtrado incluso. Yo
me animo a oponer un poquito de resistencia argumental, concediéndote que puedes tener totalmente la razón, porque Casi yo, siempre la tengo, pero adelante. no, que es, ¿a ti te pareció muy drástico lo que dijo la presidenta de Maru Mira, Campo? Pero espérame, drástico. ahora me toca hablar tantito, pues, Es que me preguntaste, pero. no, no, o sea, porque sabes que ella fue bueno, no contestó, sí, la dejó en evidencia. Y la están, y hay acusaciones, y todo el instrumento de la 4T, sobre todo el ligado a Andrea Chávez, todo ese sector que tiene un interés clave con Andrea Chávez en Chihuahua, no ese otro sector de la 4T que está apoyando a Pérez Cruz, ¿eh? Que es la otra opción que tiene la 4T en Chihuahua, este hombre que criminalizó a los migrantes y era el alcalde cuando vino el crimen de la estación migratoria. Ojo con ese personaje, apoyado por la 4T. Todo el sector que le conviene que Maru se derrumbe está siendo muy, muy virulento contra ella en medios. Pero la presidenta no lo fue tanto. Además, se reunió con García Harfuch. Bueno, inevitablemente tú puedes decir, pues se tenían que reunir porque el tema es. No lo sé, yo no me animo a apostar por una cosa, pero podemos apostar si queremos. ¿Va a ir Maru Campo presa o va a haber un chivo expiatorio, algún funcionario del gobierno de Chihuahua? Lo veremos pronto eso, porque acá el problema es que es el factor Estados Unidos, que lo estamos dejando Claro. de. No, O sea, yo sí lo meto. A lo que yo voy es esto que yo respondióte. Yo digo drástico cuando dice se violó la ley y cuando dice yo no sabía. Esos son mis puntos. No tanto cuando habla de que no le contestó el teléfono, sino cuando dice se violó la ley y yo no estaba enterada. Harfuch dice lo mismo. O sea, la postura del gobierno es nosotros no sabemos, güey, no sabíamos. O sea, y el ejército sale a decir nosotros no sabíamos. O sea, ahora, si están operando agentes de la CIA en territorio nacional y no lo saben, ese es el tema, ese es ahí es es un donde. problema grave, ¿eh? Es que Harfuch, ese es ¿no? el otro punto. A lo que yo O voy en la sea, nota. en un estado fronterizo que no haya inteligencia mexicana federal Claro. que sepa que está moviéndose la CIA ahí adentro, Totalmente de acuerdo. mm, Pero a lo que o, yo voy, o bueno, hacen muy mal su concluyo, chamba o se hacen de la vista gorda, pues las dos Ese cosas. concluyo con trabajo de eso. inteligencia no es tan Sí, no. inteligente. O sea, concluyo yo con lo siguiente. A final de cuentas, eh, yo sí creo que va a pagar a alguien. Y lo que están haciendo es quién. O sea, quién es el que, hasta dónde tiene que llegar el golpe. Yo sé que sí hay gente que quiere la cabeza de Maru Campos, o sea, literal, sí, seguramente por un aspecto político, pero también por un aspecto legal, ¿no? De decir, es la responsable y no tiene cómo salirse de este asunto. Y también por Pues un la quieren mensaje cárcel como traidora. a los propios Estados Unidos, de que a quien tú cooptes, yo lo tumbo. O sea, dentro de ese juego de mensajes también que se puede dar. Y no te toca a Ron Johnson porque no puedo. Ajá. Pero sí te puedo tronar a los soldaditos que estás comprando. Entonces, eso me parece si somos optimistas en ese punto. Tristemente creo que puede venir un hecho que sí creo que sería un golpe político hacia mucha gente, porque hay mucha gente enojada, como el caso de Ricardo, y que coincido yo con él, que es muy indignante el tema, ¿no? Como tal. Y que tú mismo lo decías, Fede, hay mucha gente enojada. Y hay mucha gente en la calle que sí quiere la cabeza de Maru Campos, porque sí le están tachando de traidora al país. Entonces, al mexicano, y ustedes dos lo saben, ustedes son de cuna, de izquierda, mexicanos, eh, si hay algo que te enerva es que Estados Unidos haga lo que hicieron en esta ocasión. Al mismo pueblo le molesta. Entonces, si no castigas a Maru Campos, mi pregunta es, ¿cuál va a ser el efecto electoral incluso en un tema muy sensible para el mexicano y mexicana, de a pie incluso, más allá de nicho, ¿eh? Perdón, Esa es la ya si tensión me que metí tiene de que. más, yo ya no me meto más. No, no, métete que además tienes un conocimiento extraordinario del tema. No, yo digo que esa es la tensión. El gobierno no A la ver, tiene fácil, el gobierno tiene que mantener un fino balance entre esa decisión que es de orden político y una decisión que puede enemistarse con los Estados Unidos aún más, que puede generar un problema con los Estados Unidos. Porque si tú avanzas en el juicio a Maru, tienes que avanzar en la denuncia de un Estados Unidos que está interviniendo en México. Es decir, tú no puedes avanzar judicialmente en el caso de Campos sin generar un problema diplomático con Estados Unidos. O en todo caso, armar tal lío que la propia ciudadanía diga, oigan, pero si pasó todo esto y que el pero problema no es solo Maru es Campos. ley. A ver, si tú metes a la cárcel a un connacional por violar el sistema, no lo estás violando porque entren los de la CIA. La CIA trabaja aquí con acuerdos. La Ya misma presidenta lo Monterrey, dijo. En las Habíamos, estaciones migratorias del sur a ver, también se violaban los derechos a humanos y ver, la no, 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 no Constitución estamos hablando mexicana. de eso, Fede. No, yo les platiqué. El sexenio pasado fui a la frontera y vi a Border Patrols en Chihuahua, güey. Yo los vi.
Eso seguramente tienen un acuerdo con la embajada para cualquier trabajo. Eso no es anómalo a estas alturas del partido. Bueno, Lo que es anómalo es una operación encubierta. Lo que es anómalo es pero que eso es una operación encubierta. Los Border sí, Patrol no lo están diciendo en el Washington Post que están interviniendo en México. Son no, operaciones encubiertas. son procesos diferentes, son procesos diferentes. Ese es el Una mismo, operación, en términos de no me ingeniería. estás escuchando. Sí, te estoy escuchando. Lo que pasa es que tú no estás respetando mi contestación a lo que estás diciendo. Yo estoy diciendo que no considero que sea un tema diferente. El intervencionismo de Estados Unidos en México se da de manera soterrada. Es así. Ahora, les voy a decir una cosa a los dos, rápido, nada más en cuestión de conclusión. Y voy con la pregunta que dice Enrique, que nos fuimos por otro lado. Eh, Hay una cuestión narrativa que tú dijiste, Fede. No la perdamos de vista los tres. El grueso de la crítica mediática está sobre Maru Campos. No están tocando a Ron Johnson. Pocos hemos sido los que hemos señalado el tema Ron Johnson. Eso también tiene una construcción mediática, que la gente se cargue hacia la figura de Campos, que es la culpable y es la traidora, y tendría que ser la primera. Pero a lo que voy es que la consecuencia es, ¡pum!, es una, y paramos y no seguimos en la otra. Eso mediáticamente hablando, ¿no? O sea que es una trampa mediática eso, y un manejo mediático en muchas ocasiones. Eso es lo que a mí me lleva a pensar que aquí es una de dos. O ya tienes a Campos de que no te vas a involucrar en esa entidad, es nuestra ya, la entidad ya la perdiste. O bien te vas a caer porque nos conviene que te caigas. Y el tercero es, y dentro de la primera es, cae el fiscal, ¿no? Y tú ya te estás quieta y ya la perdiste. Y ya ni le buscan los panistas porque acaban de perder. Porque aparte están perdiendo una candidata presidencial del 2030. No olvidemos que había grupos en el PAN que querían candidatear a Maru Campos en el 2030. ¿Cómo Acaban, estará de mal que piensa en Maru Campos? Es un pero pues desastre. así son ellos. Digo, pusieron a Xochitl. Tienes razón. Bueno, no tienen No, pero nada. bueno. Perdón, mi querido Ricky Valderas, aquí estamos nosotros dos, hermano, como borrachos de No, cantina. Rick, Este, avanza, Rick. Rick nada más se nos queda viendo con cara de que yo a qué horas voy a hablar, señoros. Este, No, no, no. fuera de broma también, y sí me interesa mucho que nos aclares, digo, aparte si quieres comentar algo más de este punto, porque sí hay mucha gente que está preguntando eso, pero a ver, ¿la CIA se mete o no se mete con la droga? O sea, ¿es la DEA o nada más es Sí, la o sea, DEA? como, O la CIA instrumentaliza el tema de la droga políticamente? Eh, ¿También qué se le hace en ese sentido? pues es que tenemos las dos rutas, ¿no? Lo que decía Fede al inicio, la realidad y el vodevil. Y en el vodevil, ¿no? Sí que tienen un apartado particularmente que habla de uso y control de drogas en apoyo justo con la dirección, la DEA. Pero más allá de eso, la realidad es que han servido para invadir 12 países. Eh, Grecia, Camboya, Venezuela, Ghana, Bolivia, Vietnam. Es decir, podemos hablar un montón, ¿no? Del cómo se va construyendo, del término procedimental. Es bien interesante el punto de vista de cambiar el discurso a Ron Johnson, pero en realidad no hay procedimiento. O sea, como él estaba conforme a derecho, por el tipo de estructura jurídica que hay, esto es derecho internacional. Y entonces, por el tipo de estructura jurídica que hay, él no estaba, como su agencia es una agencia independiente del Ejecutivo, si notifican al Ejecutivo para notificar acá, o sea, ellos lo que tienen es que lograrlo, ¿no? Independientemente si notifican a la presidenta o no. Pero yo hago una pregunta. Ron Johnson, que ha sido agente de la CIA, ¿tú crees que no lo es más por el hecho de ser embajador en México? Pero eso qué tiene que ver con lo que Lo estoy pregunto diciendo. con inocencia, no lo pregunto con Sí, pero no Checo. entiendo qué tiene que ver con lo que estoy diciendo. No, que la CIA interviene ahí en todo, usando todas las estructuras que puede, la embajada, una de ellas. O sea, sí, así empecé la conversación. Las embajadas han servido históricamente como exagentes, como subagentes. No te pongas te siento muy susceptible. Yo estoy intentando conversar, no atacarte. No, yo también. Querido, o sea, estamos conversando, y además creo que en lo esencial estamos de acuerdo. Yo creo que tenemos diferencias en ciertos matices, nada más. Ujú. Vale. Bueno, en ese sentido.
Digo, ¿Estás bien? tómense un agua fría los dos No, porque no, está muy susceptible, Rick. O o sea, dense cada comentario mío tiene como una respuesta que es más emocional que argumental. Yo no te quiero contradecir, Ricky, o quiero disputar alguna de tus ideas, pero en súper buen plan. Lo que me parece es que la CIA ha intervenido, interviene y Ron Johnson no se maneja como un ente aparte de la CIA. Me parece que es un tipo que responde a los intereses de la CIA. Ujú. No, y siempre lo va a hacer. O sea, el embajador de Estados Unidos responde a intereses muy particulares. Incluso en el caso Palantir, pues lo vemos claramente. Yo incluso lo que les iba a decir, y lo que bien señala Ricardo, el MK Ultra, que se mencionó ahora con el caso Palantir, y tú mencionabas a este señor Vance, efectivamente. O sea, es el famoso candidato Manchurian. Ese es G.D. Vance, es el candidato Claro. Manchurian, creado por este tipo de plataformas, creado por este poder económico, a través, si no de un lavado de cerebro, como bien lo describía Ricardo, no, en esas tácticas que fueron brutales y demás, que nos muestran quién es la CIA en toda la extensión de la palabra, pues sí te muestran el dominio que existe ya por parte de esos intereses en el gobierno de Estados Unidos y sobre todo, como bien lo señalaban, o sea, la CIA, lamentablemente, es un ente que se manda solo en Estados Unidos. Difícilmente la CIA le va a avisar a Donald Trump que hace y que no hace, pero claro, se manda solo con base en un interés personal y en un interés particularmente de los Estados Unidos y de los intereses corporativos de Estados Unidos, entre ellos la cuestión militar, ¿no? En muchos aspectos, en todos los que podemos ver y comentar. Les iba a hacer una última pregunta sobre este caso y que tiene que ver, finalmente hablábamos ya de Ron Johnson, hablábamos de Maru Campos, hablábamos también, por supuesto, de la 4T, hablábamos también del hecho que tiene que ver directamente con qué futuro se puede esperar en ese sentido. Y la pregunta que les voy a hacer, ¿a quién le toca ahorita? Voy con Ricky, Le toca luego, A Rick. para No, que pues vaya así. yo respondí lo de los No, pero países para con los ese, que... porque tú abriste Sierra Fede, entonces van uno y uno en ese sentido, canal. Pero a lo que yo voy, queridos, es, ¿por qué México, el gobierno mexicano, que a final de cuentas que estás colaborando con Estados Unidos de una forma u otra, ¿no? ¿Por qué México le vuelve, o este gobierno mexicano, le es tan incómodo a Donald Trump para que la CIA esté operando en nuestro país? Para mí la CIA entra a tumbar países, no entra a otra cosa. Eh, ¿Por qué le sería tan incómodo que la CIA estuviera operando de una manera en contra de sus propios intereses y a espaldas de sus propios intereses? Y la segunda pregunta que me gustaría que también me contestaran tiene que ver con algo que dijeron al principio. Creo que no sé si fue Fede, pero que tiene que ver con, ajá, esos mexicanos y mexicanas que están justificando la entrada de la CIA diciendo, pues sí, qué bueno que vengan para los Estados, para México, porque los necesitamos. Literal, 2-1-0. Ricky. E hiciste la pregunta que quería que me hicieras. Así pasa, yo soy así. Es fantástica. ¿Por qué? Bien fácil, amigo, porque están en el poder de la gente que la misma sí estuvo investigando durante el periodo de la represión. Los expedientes de Elena Poniatowska, los expedientes de Andrés Manuel López Obrador, los expedientes de la madre de Rosario Ibarra, porque ni de broma es como la mamá, y lo digo así muy abiertamente. Y en general hay una reestructuración del poder político en México que sí simboliza, por lo menos en términos teóricos, una confronta al imperialismo yanqui. Sí, la primera vez que yo me tocó ver que un presidente mencionara literatura de izquierda en alguna conferencia, lo que fuera, fue Andrés Manuel López Obrador. Y si el gran enemigo yanqui es el reparto equitativo de la riqueza, el abastecimiento de la soberanía alimentaria, la no subordinación, y llega un partido político con este discurso, es el enemigo. Somos el enemigo teórico de Estados Unidos, políticamente hablando. Y es bien importante en términos de dominio que no solo, porque una cosa es someter a la gente a través de las armas y eso eventualmente generará una revolución, así como el capitalismo genera la debacle del capitalismo. Ya, por favor, que se apure. De la misma manera, ocurre
cuando hablamos de términos teóricos. Si tú permites que el discurso eventualmente sea la justicia, va a haber gente loca como yo que crea, pues ahí está la ley, ¿por qué no la cumplen? ¿No? Entonces, en ese sentido, el gran motivo para mí de generar desestabilización a través de la CIA, porque todos los 12 países que nombré, no sé si nombré a los 12, ya estoy de hablador, ¿verdad? No sé si me acuerdo de los 12, pero bueno. No todos tuvieron el mismo nivel de involucramiento, ¿no? Y de hecho, algunos teóricos ahora califican lo de Venezuela como un intento de, a pesar de que secuestraron a un presidente, así como dijo Bonazo hace rato, que secuestraron a uno de nuestros delincuentes, ¿no? Porque sí, ahí está la ley, y sí, soy un loco de las leyes si quieren, ¿no? Pero pues que se cumplan. Y Estados Unidos, y yo creo que el primer debacle acá, la primer crisis consular que tuvimos, sí tuvo que ver con la captura del Mayo, porque tendríamos que recurrir a juicios. ¿Para qué queremos entonces cortes internacionales? ¿Para qué queremos tanta diplomacia si la diplomacia va a ser igual que la justicia en todos los países? La justicia es para los ricos, nada más, para los países ricos. A ver, es que es bien complejo hablar de esto porque tenemos criterios, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo que la prisión preventiva oficiosa va contra los derechos humanos. Y es como, Corte, sí sabían que en Estados Unidos hay pena de muerte, ¿no? Y los gobernadores de Estados Unidos, yo tengo la carta, le respondieron a la Corte que son autónomos y que ellos no tienen por qué responderle a la Corte. Entonces, eso genera una construcción de los acuerdos sociales desde otra perspectiva, que no es la del imperialismo yanqui. Ellos, todo el norte global, viven de explotarnos y matarnos. Y esta dinámica cambia más o menos conforme va avanzando el tiempo, pero todo es expoliación. Si hay un frente político articulado y con la cantidad de votos que tuvo el obradorismo y después el claudismo, evidentemente somos enemigos teóricos. Y sobre qué opinamos de los mexicanos que apoyan a la CIA. Amigo, estoy del lado correcto del Internet, yo ni me había dado cuenta. Y la verdad es que voy a terminar con una majadería. Qué pendejos. O sea, no tengo otra manera de responder porque me parece de verdad es no haber abierto un libro de historia política. Porque se defienden los procesos, lo entiendo, ¿no? A ver si es de manera legal. Oye, pues aquí está la documentación, está chido, nos están ayudando y está todo claro, ¿no? Pero así, perdón, pero no es lo mismo la cooperación que la intervención. Y quien no lo tenga claro, sí necesita regresar 3 pasitos y repensar sus planteamientos porque me parece que es bastante grave. Estamos ante un caso que puede derivar en cosas mucho más violentas. Es fecha que seguimos sin resolver el caso en Jalisco de la muerte de un agente del FBI, ¿no? ¿Cuántos años tienen que pasar para que se resuelva este tipo de casos? Y si la justicia no es pronta ni expedita y son casos de alto riesgo, por pura metodología jurídica, esto es patéticamente mal hecho. Entonces yo ahí me voy a quedar con esa ofensa y disculpen a la audiencia, no estoy tratando de ofender a la gente, estoy tratando de ofender a esa idea. O muy perversos, ¿no? O muy pendejos o muy perversos. ¿Qué, Fede? Cierro contigo. A ver, yo creo que la CIA está buscando estabilizar México más desde la embajada que desde el episodio de los agentes en la frontera. Cuando tú ves que Johnson no para de hacer comentarios de que la reforma judicial genera problemas para la inversión, de que se necesita una certeza jurídica. ¿Eso qué es? Eso es, señores, no nos gusta cómo la nueva ley mexicana de protección de ciertos recursos que se estableció con López Obrador y se consolide con Claudia Sheinbaum ponga cierta cantidad y cuota de renta de energías y otros servicios y bienes mexicanos mayormente para el Estado mexicano. Eso no nos gusta. Lo de la reforma del Poder Judicial y la certeza jurídica son los chantajes típicos del capital
para que se reviertan las legislaciones de los países en favor de la captura de los recursos. Eso es lo que están haciendo en Venezuela cuando hicieron retroceder la ley de hidrocarburos de Chávez y es lo que buscan hacer en México. La desestabilización viene más de la embajada que de estos dos agentes que estaban en la frontera, que me parece, ahí estoy de acuerdo con la tesis de Luis Hernández Navarro, que habla de que toda la pelea contra las drogas y los cárteles categorizados como organizaciones terroristas por Trump en esta administración desde el 2025 está más metida que la DEA en el combate a lo que ellos llaman las drogas. Ya sabemos que es una excusa injerencista, pero también tiene que dar ciertos resultados a su Congreso, a sus electores, a sus votantes, de que Estados Unidos está peleando contra el fentanilo, las drogas, los laboratorios de metanfetaminas. Es decir, ellos también tienen que rendir ciertas cuentas internas y ahí tienen que lograr ciertos hechos que puedan lucir ante el electorado. En este caso, me intuyo por cómo se dan las cosas, que estos agentes estaban más metidos ahí por este asunto de las drogas, que en sí son un elemento de desestabilización, sí, porque al producirse el accidente y quedar al descubierto la operación de la CIA en territorio mexicano, se genera, por supuesto, todo este gran lío que estamos viendo. Es decir, vuelve a saltar a la luz que operan en territorio nacional. Y eso obliga al gobierno federal a levantar una serie de medidas mediáticas para controlar el daño de lo que esta evidencia representa en términos de la relación con los Estados Unidos. Para Trump es la inversa que para Claudio Sheinbaum. Claudio Sheinbaum habla de cooperación sin subordinación y Trump, la manera en que ve la relación con el resto de los países es subordinación, sino subordinación y extorsión. Y esa es nuestra realidad geopolítica con la que tenemos que vivir. Después de los vendepatrias, insisto en que hay una cantidad de personas en México que creen que las soluciones del país van a venir de parte de los Estados Unidos. Acá voy a meter un elemento discordante, con el ánimo de complejizar el análisis y la conversación, no con el ánimo de enervar la misma, que es la población mexicana que está sometida a la extorsión, el daño, el asesinato, el secuestro por parte del crimen organizado. Y que ve que pasan los años y pasan los años y la cosa no termina de mejorar, suponte en determinada localidad, o empeora. Esa población vive en un grado de desesperación y estrés muy grande, muy grande. Y a esa población a veces, nosotros que tenemos ideales muy elevados con los que hay que defenderlos con argumentación siempre, que es el de la justicia, de los derechos humanos, el debido proceso, a esa población que está harta de que le secuestren una hija, le maten un hijo, haya reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. A esa población que vive tanto, bajo tanto estrés, es muy difícil no decirle que el modelo Bukele está equivocado, que una intervención de los Estados Unidos no es el camino. Es muy difícil a esa gente eh, decirle desde cierta comodidad y cierta seguridad que nos rodea, algunos de los que opinan, otros no, otros son muy valientes, se meten en territorio y también la pasan muy mal, ¿no? Periodismo de territorio que lo hace gente muy valiente como Ricky, ¿no? Pero me refiero a que hay gente que la está pasando muy mal y que no ve una solución a sus problemas. No te hablo de Lili Telles, ¿no? Que son vendepatrias declarados. Me refiero a mexicanas y mexicanos que la están pasando muy mal y que de golpe el modelo Bukele pues les parece bueno. Y lo mismo pasa en Salvador. Este tipo es un dictador que ha extendido el estado de excepción, que está haciendo mega cárceles. El Cecote, este famoso, va a ser un mega juicio sumario donde se violan todos los derechos procesales y sin embargo tiene el apoyo mayoritario de la población. Son los dilemas y los problemas de nuestra época. Tenemos que aprender a enfrentarlos con valentía, verlos de frente y ver cómo rescatamos las ideas generales de justicia que habíamos construido como comunidad internacional y como naciones ante problemas tan graves que desafían esos mismos conceptos. Acá lo dejo. Pues acá lo dejamos los tres. Muchas gracias, mi querida audiencia, amigos de Narrativas. Como siempre, de verdad, un gusto, como siempre, un placer. Yo únicamente respondiendo a su bravata, les diré lo siguiente. Kaimaru Campos. Ese es mi adelanto, aquí se los digo. Se los voy a poner así.
cae Maru Campos, desde mi punto de vista. Yo quiero hacer una Van a pausa. tumbar a Maru Campos. Yo sé, alguien por ahí, reconozco, lo tengo que decir, me comentó, van por la cabeza de Maru Campos. Pero están cerrando todo para que no se pueda salir por ningún lado. Veremos si es cierto, veremos si me vieron la cara, que no sería No, raro, no, es muy probable. Oye, ¿cae políticamente o judicialmente? O ambos. judicialmente. Pues tendría que Sí. quedar judicialmente. Van Y por lo toma. Le por el tienen que juicio hacer político juicio sobre político Campos. porque es de elección popular, acuérdate. Claro. Sí, sí, Entonces, el buenísimo. No, primero Ojalá. no, les sí pierde tiene que los. venir el juicio político. Hay dos aguas ahí, yo lo que les planteo. Puedo estar Pero el muy Congreso equivocado. local juega un papel, ¿no? El Congreso No, no, local no, está. porque van por el lado No. federal, por el lado de la federación. A lo que voy, yo lo que sé, no que sé, sino que yo me pongo el casco de aluminio y yo pago la cena. Creo que les debo como tres, ¿va? Este, es más, mira, vamos a hacer algo. Si no tengo razón, que sería rarísimo que yo no tuviera razón. Este, hacemos otra comida con bonazo, pero yo la pago sin ningún problema. Dale. ¿Qué te iba a decir? Anda, ok. ¿Pero qué Pero, cocina, Bonazo? bueno, tú cocinas, yo no sé Pues sí, cocinar. güey, tú eres el que cocina rico. Si quieres, Oigan, yo cocino, güey. yo quiero recomendar este Ah, libro, bueno, este es un ensayo librazo, de hermano. Osvaldo Zavala, Es un que, librazo. que a mí me lo hizo recordar la participación de Fede. Esta parte de cómo se estructura, la parte de la intervención de la CIA y de la DEA, principalmente porque Osvaldo habla mucho de la DEA. Este libro está más maduro que el primero de Los cárteles no existen, que es un gran libro también, pero aquí hay un análisis casi hermenéutico del uso del lenguaje sobre el narcotráfico Muy buen libro. y cuando querramos entender la guerra cultural respecto al uso político del narcotráfico, no el primero, este es un gran libro. Buenísimo. No sé, creo que el primero. Voy a utilizar una frase de Bonazo. Te lo disputaría, pero Es que el primero sí ese se es charla nota, de un tequila. es que el Oigan, primero sí se nota que Oye, está pero bajo ¿cuál es la apuesta? Quiero que establezcamos bien la apuesta. ¿Cuál es? bueno, la mi comida. postura. Mi postura es cae Maru Campos. ¿Cómo va a caer? Es a donde yo tengo mis dudas. Si es por renuncia ante presiones de o por juicio político. Pero yo voy porque cae No, Maru. pero cae Maru Campos implica que va a la cárcel, porque es No, yo importante. estoy diciendo juicio político. Ok, juicio político, muy bien. Yo ahí me detengo. Ok. ¿Ustedes qué? Yo digo que se viera el fiscal. Ve cómo me robó mi idea, pero está bien, está bien. Es que tenía más sentido y yo sí Ya lo escucho. sé, hermano, pero yo estoy acá metiendo el aparato disruptor, siendo el optimista. Bonazo, ¿tú qué? Pues yo tendría que decir que no, para que haya apuesta. Si digo que sí, no hay apuesta. No, pues si hay. No pueden ser Yo, ustedes dos contra mí, yo pero creo que Maru no va a la cárcel, pero deseo de todo corazón equivocarme. Ojalá que se haga un proceso de juicio político y termine judicializado el caso y esto no solo signifique que la destituyen del cargo, sino que va a la cárcel por violar la ley de seguridad nacional. Ahí tiene usted, señores y señores. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan? Jesús Escobar es extremadamente optimista con este tema. Estos dos personajes tienen más lógica en lo que están expresando. Escríbanos aquí abajito en los comentarios. Y por supuesto, échenle el super chat, échenle el super gracias a todos los que lo hayan hecho ya en este proceso de transmisión. Les agradecemos muchísimo, de verdad. Mi querido Ricky Valderas, como siempre, hermano, muchas gracias. gracias a ustedes dos y abrazos, Fede. No estaba enojado, te lo juro. Y discúlpame si respondo a veces grosero. No, hombre, no. Mi querido Fede Bonazo. Te quiero mucho, Valderas, te quiero mucho y qué bueno que haya discusiones narrativas. Yo lo que no quiero es haberte interrumpido, si así fue, te pido una No, disculpa tranqui. pública. Lo que quiero es que conversemos a veces un poquito más que cambiemos un poco la dinámica. Aprendo mucho de ti siempre, querido Rick, igual que de ti, querido Jesús, que nos brindas este espacio y de los comentarios que las amigas y amigos nos dejan. Después de ver el programa, los leemos, de verdad, que todos ya han visto que respondemos muchos, eso quiere decir que sí los leemos y venga la crítica y la conversación, siempre saludable, siempre con cariño por delante. Eso sí, siempre con respeto y con cariño por delante. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Les mandamos un fuerte abrazo a todos y a todas. Y nos vemos, por supuesto, la próxima semana aquí en Narrativas. A las 8:30 llega César Pineda, 21:30 llega Sacia Alejandre, 22:30 cierra Fernando Rivera Calderón. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.